Buenas tardes, mis queridos educandos. Buenas tardes, querido profesor. En esta oportunidad vamos a trabajar la dinámica rotacional. ¿Listo? Vamos entonces a partir de los conocimientos previos. Hasta el momento, ¿qué conocemos? ¿Qué hemos aprendido en esta asignatura, en esta experiencia de física mecánica? Pues todo lo de la cinemática. Hemos aprendido todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Todas sus relaciones. También manejamos el movimiento circular uniforme, la relación entre los dos movimientos. Además, en este momento, ¿qué conocemos? ¿Qué sabemos? Todo lo del movimiento uniformemente acelerado. Y a su vez también lo aplicamos en el movimiento circular uniformemente acelerado. Ok, ¿qué conocemos? Después partimos y trabajamos la dinámica. Y aprendimos conceptos como cuál, ¿qué conocemos? Por ejemplo, P, ¿qué es P? ¿Pero qué es para nosotros? ¿La qué? La cantidad de movimiento de un cuerpo. Muy bien. ¿Cómo es igual a masa por velocidad? Además, pues esta es como la representación de la primera ley de Newton, la ley de inercia. Y también conocemos la segunda ley, ¿cierto? ¿Qué establece la segunda ley? Que la fuerza es que la derivada de P con respecto a tiempo. ¿Cómo así? La derivada, ¿la fuerza qué es? Es la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces ahora vamos a trabajar o vamos a relacionar, a encontrar las relaciones del movimiento de la dinámica rotacional, del movimiento rotacional. ¿Listo? Entonces, primero, vamos a trabajar la primera ley que establece que la cantidad de movimiento de un cuerpo permanece constante. Se tiende a permanecer constante. Nosotros tenemos que la cantidad de movimiento lineal P es igual a masa por velocidad. ¿Listo? Esa es la cantidad de movimiento lineal. Ahora, en el movimiento de rotación vamos a encontrar una cantidad de movimiento, pero ya no va a ser lineal, sino que la vamos a llamar angular, porque es de un movimiento de rotación. Entonces, esta es la cantidad de movimiento lineal. ¿Listo? L lo vamos a llamar así, lo vamos a nombrar así, como nombramos P la cantidad de movimiento lineal, ahora vamos a decir que la cantidad de movimiento angular de un cuerpo es L. ¿Listo? Y aquí no solamente va a depender de la masa, sino que va a depender de la forma del cuerpo que esté girando. ¿Me explico? Yo puedo tomar la misma masa, por ejemplo, que un kilogramo, listo, que lo reúna en una esfera sólida y lo pongo a rotar. Tiene una cantidad de movimiento rotacional, lo que vamos a llamar cantidad de movimiento angular. ¿Listo? Si yo voy a tomar la misma masa, pero voy a cambiar la forma, voy a construir con esa misma masa una esfera, pero que sea hueca por dentro, un cascarón esférico, y lo pongo a rotar, tendría la misma cantidad de movimiento. Entonces, la forma influye en la cantidad de movimiento del cuerpo que esté girando. No es lo mismo que esa misma masa tenga una forma, por ejemplo, de una esfera sólida que una esfera de un cascarón esférico, o que esa misma masa tuviera una forma de una lámina. Si usted pone a girar una lámina, esa cantidad de movimiento varía dependiendo de la forma. O sea que aquí, en el movimiento angular, además de la masa, debemos tener en cuenta la forma, eso es, y ya está establecido. Entonces aquí es donde vamos a encontrar, vamos a hablar de I. Y lo vamos a llamar, va a representar, ¿ok?, el momento de inercia. Que tiene que ver, como acabamos de ver, o sea, es como la representación de la masa en la cantidad de movimiento lineal. Aquí no vamos a hablar de masas, sino que vamos a hablar de I. ¿De qué? Del momento de inercia del cuerpo.
¿Y de qué depende? Ah, de la masa del cuerpo y de la forma del cuerpo. Ah, bueno, ¿y dónde está? ¿Quién me dice cuánto vale I? Usted en el cálculo integral puede determinar el valor de I, de los momentos de inercia, pero ya están tabulados. Ya están tabulados. Entonces usted ya puede encontrar en una tabla cuál es el momento de inercia de una esfera, por ejemplo, o cuál es el momento de inercia de un disco. Todos tienen una relación diferente. ¿Listo? Entonces, para nosotros, resumiendo, la cantidad de movimiento angular la vamos a representar con L. Y va a ser igual al producto. En vez de la masa, ¿de quién? De I. ¿Pero de quién es? El momento de inercia. ¿Y de qué depende el momento de inercia? De la masa y de la forma. ¿De dónde sale? De tablas, ya está tabulado. O sea que usted tiene que conocer el momento, o ya se conocen los momentos de inercia dependiendo de la geometría. Muy bien, por la velocidad. Pero aquí, ¿cierto? O sea, ¿de qué depende esa cantidad de movimiento angular? También depende de la velocidad. Pero aquí vamos a tener una velocidad ¿qué? No. Una cosa es una velocidad lineal. Aquí vamos a tener una velocidad angular por omega. ¿Listo? Ah, bueno, entonces otro de los conceptos previos que debemos tener es el movimiento circular uniformemente acelerado. Es que el concepto de omega. ¿Omega quién es? La velocidad angular de un cuerpo. ¿Listo? ¿Listo? Y también conocemos de aquí alfa. ¿Que alfa quién es? No. Para nosotros en el movimiento circular uniformemente acelerado, ¿quién es alfa? ¿La aceleración qué? Angular. La aceleración. Todo esto ya lo conocemos, entonces vamos a relacionarlo. Muy bien. ¿Quedó claro entonces? ¿Cómo se determina la cantidad de movimiento angular de un cuerpo? Multiplicando su momento de inercia por su velocidad angular. ¿Me está haciendo entender mis queridos educandos? Muy bien, entonces ahora vamos a aplicar o vamos a determinar la segunda ley de Newton. Ya vimos cómo se representa la primera ley de Newton. P igual a masa por velocidad, cómo se representa en el movimiento circular. Ahora vamos a trabajar la segunda, la de la fuerza. ¿Cómo se aplica la segunda ley de Newton en el movimiento rotacional? Entonces, ojo, ¿qué es lo que produce en el movimiento de traslación? ¿Qué produce el movimiento? ¿La qué? La fuerza. Aquí, en el movimiento de rotación, el que produce el movimiento de rotación es un torque, que es un concepto que ya vamos a determinar. Entonces, vamos a hablar, aquí no vamos a hablar de fuerzas, sino que vamos a hablar de qué? De torque. ¿Listo? Y si yo tengo un cuerpo cualquiera, ¿listo? Y yo le aplico una fuerza cualquiera, ¿ese cuerpo qué va a pasar? ¿Va a rotar o no? Eso, va a rotar respecto, como si con respecto a este radio de rotación. ¿Listo? El torque, todo cuerpo, perdón, ahora vamos a hablar entonces respecto a qué punto rotan los cuerpos. Un cuerpo, por ejemplo, un pedazo irregular de hielo, que usted lo deja derretir en una mesa y en un momento determinado ves que produce un movimiento de rotación. Hubo algunas fuerzas que lo hicieron rotar. Listo. Respecto a qué punto rotó ese cuerpo. No necesariamente debe rotar respecto a su centro de masa. ¿Qué es el centro de masa de un cuerpo? Es el punto en el cual la masa que hay para abajo es la misma masa que hay para arriba. Y que la masa que hay de ahí para la derecha es igual que para la izquierda para usted, ¿cierto? Muy bien, ese es el centro de masa. Entonces este cuerpo, con cualquier fuerza que se le aplique, ¿ok? Va a rotar. Y el torque, y esta rotación la vamos a llamar torque y la vamos a representar con esta letra. ¿Listo? Y va a ser igual al producto de la fuerza
con el radio de giro. Esa es la distancia perpendicular. Tienen que tener en cuenta que es la distancia perpendicular a la fuerza. O lo podemos representar, por ejemplo, así. Cuando usted va a aplicar, está aplicando un torque con una llave. Ahorita aquí vamos a atornillar esta llave. Listo, aplico una fuerza en este sentido acá. Y tiene un ángulo con respecto a qué eje, digamos a este, de teta. Listo. ¿Eso gira? ¿Eso gira? No. Mire, este es un punto fijo. Le voy a aplicar una fuerza en ese sentido. ¿Va a girar o no? Sí. ¿En contra o a favor de las manecillas del reloj? En contra. ¿Por qué les digo yo? Porque como es el producto de dos vectores, me va a dar otro o vector. Entonces, ¿en qué dirección va el torque? ¿En qué dirección va el torque? Dependiendo de la mano derecha. Ojo, si está a favor, perdón, si está en contra de la manecilla del reloj es saliendo, me lo va a indicar el pulgar, lo que dice el índice de la mano derecha. ¿Cuál es este dedo? El pulgar. Me lo indica el pulgar, ¿ok? Si es entrando, o sea, si es a favor de la manecilla del reloj, ¿cómo es? Entrando, eso es todo. Es para determinar el sentido del torque. Ahora, en esta dirección, yo le aplico una fuerza en esta dirección, ¿va a girar? ¿Va a rotar? No. O sea que la que hace torque, ¿cuál es? La que es para en el sentido del eje como el longitudinal de la llave, ¿ok? O el radio que une el punto de acción al punto de giro, o la perpendicular. ¿Cuál hace torque? La perpendicular. Entonces usted siempre debe recordar, ¿cierto?, que el que tenga el ángulo es seno o coseno. O sea, si en la situación que usted tenga le dan este ángulo, usted ya sabe cuál es la que necesita. Entonces en este caso, ¿cuál nos sirve? ¿Seno o coseno? Seno. Entonces acá el torque va a ser igual a la fuerza por el seno de teta, porque es la perpendicular, ¿cierto? Es esta la que hace torque. Por el radio, digamos que la distancia que es desde acá hasta acá es R. Listo, este sería el torque. Ya. El torque es el que produce el movimiento de giro. Listo, ahora sí podemos interpretar la segunda ley de Newton. ¿Qué es? Si la fuerza es el cambio de la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo, ¿qué va a hacer el torque? Vuelvo a reitero, mire. Newton planteó, mire, ¿qué hace que un cuerpo se mueva? No, aquí estamos en esto. La fuerza que le aplique. Listo. ¿Y esa fuerza es igual a qué? A la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Pero esta es la cantidad de movimiento lineal, ¿cierto? Para que ahora estamos en cantidad de movimiento ¿qué? Angular. Entonces, ojo pues, si la fuerza es la que me produce el movimiento lineal, el torque es el que me produce el movimiento angular o rotacional. Sí, podemos hablar también de movimiento angular, aunque se nombra como movimiento rotacional, pero sí se habla de velocidad angular, aceleración angular. Muy bien, entonces el torque va a ser la derivada de quién con respecto a quién. Vuelvo a reitero, miren, si la fuerza, que es la que produce el movimiento lineal, es la derivada de la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo, entonces el torque, que es el que produce el movimiento rotacional, es la derivada de quién con respecto a quién. La derivada de la cantidad de movimiento, pero ¿qué? Angular. ¿Y cómo la llamamos? L. Entonces, la derivada de L con respecto al tiempo. Bueno, reitero, miren, de la cantidad de movimiento lineal, la fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo. Entonces acá, como es en movimiento rotacional, aquí es la derivada de la cantidad de movimiento, pero angular, con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces ahora, L a qué es igual. L a qué es igual. Y por omega, digámoslo en palabras, el nombre de lo que es. En el momento de inercia por la velocidad angular, ¿cierto? Entonces la derivada del momento de inercia por la velocidad angular con respecto al tiempo. ¿Listo? El momento de inercia de un cuerpo varía.
sea, la forma cambia, la masa cambia. Entonces el momento de inercia del cuerpo varía. Entonces lo puedo sacar de la derivada como si fuera una constante. ¿Listo? En otras palabras, está ahí, sale de la derivada. Entonces me queda I derivada de U, perdón, de omega con respecto al tiempo. Muy bien. ¿Y quién es alfa? Acordémonos de las primeras y segundas derivadas del espacio. Si yo cojo el espacio y lo derivo, ¿qué obtengo? La velocidad. Si yo tengo la velocidad y la derivo, ¿qué obtengo? La aceleración. ¿Listo? Ahora estamos en el movimiento angular, ocurre lo mismo. ¿Listo? Si yo derivo la velocidad con respecto al tiempo, ¿qué obtengo? La aceleración. Entonces yo puedo decir que esto es igual a I por la aceleración que es alfa. Por nuestra aceleración que es alfa. Entonces el torque aquí es igual. El momento de inercia del cuerpo por la aceleración angular del cuerpo. ¿Me dice entender, mis queridos educandos? Sí, querido profesor.